entonces a dar inicio a esta jornada de investigación, herramientas esenciales para el investigador. Voy a estar disertando un poco acerca de lo que es un problema de investigación. Y bueno, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, por permitir que cada uno de ustedes estén acá. Y bueno, vamos a tratar de explicitar de una manera clara, de una manera sencilla, pero no menos técnica, lo que implica el problema de investigación en un trabajo de investigación científica, sea a nivel de pregrado o sea a nivel de posgrado, en las diferentes modalidades, especialidad, maestría o doctorado. Cuando nosotros vemos circunstancias, vemos problemas, pudiéramos pensar, oye, aquí se está haciendo investigación y efectivamente todo problema amerita ser investigado, pero no todo problema investigado es un problema de investigación. ¿Bien? Por ejemplo, imaginémonos que estamos en un espacio de aprendizaje con niños de segundo o tercer grado y estamos viendo que hay una disminución en el rendimiento de los niños en un área como la matemática. Estamos viendo, ¿sí? Hay algo que aquí está inquietando, o sea, wow, los niños tienen un bajo rendimiento. Ahí hay un problema que nosotros necesitamos solucionar. Pero la solución, ¿sí? a través de eso que estamos viendo como un problema, es una solución inmediata. Entonces, bueno, para solucionarlo, vamos entonces a establecer un plan de capacitación. Hay un problema, hay una solución y hay una acción inmediata. Ahora bien, ¿ese es un problema de investigación? No, es un problema práctico. ¿Bien? Ahora, ¿cómo ese problema se me puede transformar en un problema de investigación? ¿Cómo ese problema práctico puedo transformarlo en un problema de investigación? Cuando comienzo a adentrarme, cuando comienzo a plantearme interrogantes y cuando comienzo entonces a profundizar un poco más acerca de ese rendimiento, buscando síntomas, buscando causas, ¿bien? Entonces comienzo a estructurar un esquema de trabajo que parte de una pregunta y esa pregunta me va a llevar a formular preguntas más estructuradas y me va a llevar a estructurar sistemáticamente la manera de resolver ese problema para generar conocimiento. Entonces, cuando ya yo me estoy planteando una pregunta de investigación y comienzo a sistematizar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer para generar conocimiento, voy a describir esa situación, voy a comprenderla, voy a interpretarla, voy a explicarla. Ya, ese problema que en principio era un problema práctico, se me ha transformado en un problema de investigación que parte de una pregunta que debo formular en atención de un contexto que observo para luego entonces dar cabida a lo que es plantear el problema de investigación. Entonces, ¿qué implica investigación? ¿Sí?
conforme a los autores que allí tomé, en el caso de Mejías, ¿qué dice Mejías que es la investigación? Dice, leo, conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. ¿Qué dice González? Dice que es una búsqueda disciplinada de información hecha por alguien cuya base puede proponer una respuesta a alguna interrogante que por algún motivo le inquiete o le interese dilucidar. En estas definiciones hay elementos que me permiten caracterizar lo que es un problema de investigación. Habla de procesos sistemáticos, habla de que deben ser disciplinados, habla de que debo buscar información propicia, habla de que tengo que tener preguntas y a través de la investigación voy a dar respuesta a esas preguntas que me estoy formulando. Aquí vemos entonces que hay una rigurosidad, hay un método, y eso entonces me lleva a plantear que una investigación, cuando sigue una metodología, se me convierte en una investigación científica. Por supuesto, la investigación científica es una investigación dinámica que está para el servicio de la comunidad científica para crecer intelectualmente, pero no para el egocentrismo, sino para dar respuesta a las necesidades sociales en las diferentes áreas del saber. ¿Me sigue? ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, ¿qué nos dice Arias de lo que es la investigación científica? En la atención a Arias dice que es un proceso. Ese proceso es metódico, es sistemático, está dirigido a solucionar un problema o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos. Esos conocimientos que yo adquirí en la solución de ese problema, pues no solamente me van a resolverlo, sino que me van a aportar un cúmulo de conocimientos para el avance de la ciencia. Ahora bien, hay requerimientos. Sí, cuando nosotros vamos a hacer una actividad, necesitamos saber cuáles son los requerimientos para llevar a cabo esa actividad. Y en lo que hasta ahora he disertado, aquí se conjugan esos requerimientos que se necesitan para que un proceso sea reconocido como investigación científica. Primero, debe generar conocimiento. Ese conocimiento debe ser novedoso, debe ser original, ¿sí? Debe ser genuino. Ese conocimiento deriva de un proceso de indagación y, por supuesto, sigue una metodología. Y en esa metodología, recordemos, y es reiterar para afirmar que es ese proceso, ¿verdad?, que es planificado, que es organizado y que es sistematizado. Cuando comienzo ese proceso con esas características, el resultado de esa investigación va a ser un resultado propicio. No voy a perder tiempo, no voy a perder recursos. También, obviamente, necesito contar con técnicas. ¿Cómo voy a recoger esa información? ¿Cómo la voy a analizar? ¿Cómo la voy a registrar? ¿Cómo voy a procesar los datos? Por supuesto, de todo eso se van a generar resultados. Y si el proceso
ha tenido las características que estoy expresando, pues esos resultados van a ser resultados eficaces, fiables, creíbles. Por supuesto, toda investigación no se puede engavetar. Es producto de un esfuerzo y requiere ser comunicada, requiere ser difundida a la comunidad científica, pero también a la sociedad. Y esa comunicación se hace a través de informes, se hace a través de artículos, ¿sí? De manera de difundir el conocimiento. Las doctoras que me precedían expresaban en sus discursos características muy importantes. El conocimiento no se puede quedar en mí. El conocimiento debe ser difundido para que otros investigadores tengan una plataforma de inicio y lo que ellos no investigaron sean como esas inspiraciones para seguir revisando, para seguir investigando. Por eso es dinámico y se ajusta a cambios constantes por el dinamismo social en el cual vivimos. ¿Cómo vamos? Bien. Okay. Bueno, entonces hemos disertado y vamos entonces a ver qué es un problema de investigación. Cuando vamos a la playa, ¿verdad? Vemos el mar y estamos a la orilla, pero necesitamos meternos en el agua. Y en la medida que vamos aprendiendo a nadar, podemos entonces avanzar y profundizar un poco más. Entonces, así tienen que ver esos procesos investigativos. Ahora, ¿qué es un problema de investigación? Bunge nos habla, por supuesto, que si es un problema de investigación, pues reitero, hay procesos. Para él dice, toda investigación científica empieza por un problema. Todo lo que desde el punto de vista de la ciencia se hace necesita partir de un problema, algo que estoy observando, algo que me inquieta, ¿sí? Y por supuesto es necesario observarlo. Si no lo observo, ¿cómo me percato de que existe el problema? Tengo que observarlo, tengo que precisarlo, tengo que dilucidarlo. Y dice, por supuesto, al dilucidar me doy cuenta, o observar me doy cuenta de que existe un problema. Por supuesto, ese problema de investigación vamos a contribuir con el progreso del conocimiento y va a permitir seguir planteando y seguir aclarando y resolviendo más problemas. Cuando ustedes hacen su trabajo de investigación, ¿sí?, conforme a las competencias que han adquirido, comienzan luego de que lo presentan y pasan por todas esas situaciones inquietantes que implica ese proceso de investigación para dilatar en un trabajo que se presenta. Luego que lo leen con una cabeza fría, como dice la doctora Sandia, comenzamos allí a encontrar tal vez otros elementos que nos llevan o nos inspiran a seguir investigando. Oye, en este trabajo trabajé sobre esto, pero ¡wow! A medida que profundizo, surgen otras interrogantes, surgen otras cosas que estoy observando. Por eso la ciencia crece. Ahora bien, ¿qué nos dice Arias de lo que es un problema de investigación? Arias nos dice de una manera, digamos, muy sencilla, pero no menos técnica, que es una situación que las personas son capaces de observar. Y para resolver es necesario exponerlas de forma ordenada, precisa, mediante criterios teóricos y empíricos. Yo necesito contrastar ese conocimiento con la realidad. Bien. Ahora,
esos conceptos. Pero, ¿qué ocurre antes de generar ese problema de investigación? Hay momentos previos. Bien, cuando ustedes llegan a la fase final de presentar su trabajo para recibirse como profesores en diferentes áreas, pues ustedes han hecho un camino, han vivido situaciones, han tenido que buscar, han tenido que indagar, pero todo eso ha partido de algo. O sea, aquí se tangibiliza el trabajo que ustedes presentan, pero detrás de bastidores ha habido un camino. Y ese trabajo tuvo que haber tenido un origen. Entonces, ¿cuáles son esos momentos previos para plantear un problema de investigación? Las ideas. Hay ideas. Y esas ideas en principio van a ser vagas. En principio son vagas. Hay lluvia de ideas. Y entonces vienen tantas que de repente, wow, quiero hacer esto, pero necesito decantar. Sin embargo, esa lluvia de ideas, ¿sí?, son ese primer acercamiento que voy a tener para problematizar ese fenómeno, esa situación, ese objeto que inspira que le estudie. ¿Me siguen? ¿Bien? Ok. ¿De dónde provienen esas ideas? ¿Cuáles son las fuentes de esas ideas que tengo? De eso que está como que generando inquietud. Pues son muchas: observación de hechos, necesidades que estoy percibiendo. De repente estoy en la cantina de la escuela o del liceo y conversando con un colega, oye, dijo algo que me llamó la atención, me da la idea. O de repente estoy leyendo un libro, viendo una película, escuchando una ponencia o viendo el TikTok, y wow, de allí hay ideas, de allí se me están generando ideas. Bien, entonces esas fuentes son muy amplias. Ahora bien, yo necesito precisar esas ideas porque son muchas, y para precisar esas ideas pues voy como que decantando poco a poco el tema en el cual quiero investigar. Entonces comienzo a buscar libros, comienzo a irme al internet, a indagar, a ver, ¿sí? Comienzo a hablar con personas expertas que me puedan orientar, que me puedan dar una luz de lo que quiero hacer. Y comienzo a anotar. Necesito anotar. Necesito tener, digamos, una bitácora de lo que me han dicho, de lo que he revisado en los documentos. Oye, y esa idea o esa búsqueda me va a permitir precisar qué es lo que quiero investigar. Pero ahora yo necesito formalizar más. Entonces debo irme a buscar información y hacer consulta de esa temática que poco a poco va a ir decantando en mi mente. Y debo entonces ir a documentos establecidos, científicos. ¿Cuáles? Artículos de investigación. ¿Cuáles? Trabajos de especialidad, trabajos de maestría, trabajos de doctorado, ¿sí?, que ya otros investigadores han hecho. ¿Y qué me permite a mí ver allí? Primero, oye, ¿cómo ellos trataron ese tema de inspiración que yo tengo? ¿Cómo lo trataron? ¿Cuál fue el tratamiento teórico? ¿Cuál fue el tratamiento metodológico que le dieron a ese problema? ¿Qué teóricos buscaron? ¿Buscaron a Piaget?
plantearon esto? ¿Qué resultados obtuvieron de esa investigación? ¿Qué cosas de eso ellos no investigaron? Y eso entonces me permite a mí poder ir diferenciando. Oye, ellos no investigaron esto, o lo investigaron, pero como que hace falta más cosas. Entonces ya eso me permite esquematizar en mi mente y poder perfilar que mi investigación va a ser innovadora, va a ser novedosa. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Siempre pregunto, o sea, cuando estoy dando las clases, siempre pregunto. Y lo he tomado como una clase, ¿sí? Entonces, bien, yo necesito, en la medida que yo voy leyendo, de que yo me voy adentrando en esa playa de temas, de situaciones que me atraen, yo voy decantando mis ideas. Y ya entonces voy a estructurar la idea de investigación. Es decir, ya tengo, digamos, una claridad de lo que quiero. Oye, voy a investigar el área tecnológica, voy a investigar desde el punto de vista educativo, estrategias didácticas, planificación, currículum. O sea, ya yo estoy entonces enfocándome en la disciplina que quiero tratar. Y en la medida que voy leyendo, voy dentro de ese vasto conocimiento, de esa disciplina, voy puntualizando más. Voy como que yendo de eso tan grande, voy enfocándome en algo más específico, en algo que necesito delimitar para que la investigación no se me salga de las manos. ¿Bien? Entonces, después de todo eso, yo voy entonces a plantear lo que es el problema de investigación. ¿Y qué implica plantear un problema de investigación? Necesito afinar y necesito estructurar más formalmente esa idea de investigación que yo tengo. Necesito, como dicen, nos pueden enseñar, y perdónenme el ejemplo, nos pueden decir, te regalo un carro, te doy la llave, aquí está el volante, aquí está el acelerador, aquí está la palanca, pero si no me dicen cómo manejarlo, no lo voy a manejar. Por eso un problema de investigación requiere el acompañamiento de una persona que me pueda ayudar, que me pueda asistir, una persona que camine conmigo, porque la investigación no solamente es del estudiante o del investigador, también tiene que ver con todo. Entonces, no es que voy a buscar al profe tal porque es amigo mío. No, el profe puede ser mi amigo y es de matemática, pero yo voy a trabajar el área de sociales, el área de biología, voy a trabajar otras áreas. Entonces, todo eso yo debo irlo pensando. Por supuesto, esa estructuración implica sumergirme más en ese mar, ahondar sobre cuáles son los síntomas de ese problema, cuáles son las posibles causas de ese problema y cuáles son las consecuencias si no trato ese problema. Y las consecuencias pues pueden ser no muy alentadoras. Entonces, ¿qué nos dice Arias de lo que es el planteamiento del problema de investigación? Dice que el planteamiento del problema es la etapa en la cual el investigador describe la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto
de manera de comprender cuál es el origen de ese problema, cuáles son las relaciones e incógnitas por responder. Aquí hay una palabra en la cual quiero enfatizar y me dice el autor que es la etapa. Entonces, ¿hay otras etapas? Sí. De lo que les estoy disertando es, digamos, la primera sección o el primer capítulo de lo que implica un trabajo de investigación. Bien, a veces suele pasar con los estudiantes que cuando buscan el tutor, pues hay muchas cosas que ellos no conocen. Entonces necesitamos de esa pedagogía para poder instruirles, porque el que pregunta es porque lo sabe. ¿Bien? Cuando nos hacen preguntas los estudiantes, no podemos de entrada decir, es que, ¿qué fastidio la pregunta? Si él está preguntando, debemos responder. Entonces, hay otras etapas. La primera etapa que ustedes van a hacer cuando planteen cuando estén estructurando su trabajo de investigación, tiene un título, y esa primera etapa se llama planteamiento del problema. La ubicamos en el primer capítulo o la primera sección de un trabajo de investigación. Y es el apartado esencial, porque le va a dar pie para las demás etapas, para el marco teórico, para el marco metodológico, para el de análisis y procesación y procesamiento, y para las conclusiones o los hallazgos de mi investigación. ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, ¿qué características tiene un problema de investigación? Tiene que ser claro y tiene que ser específico, porque si no la investigación se me puede ir de las manos. Definir con precisión qué desea investigar, evitando ambigüedades. Por eso es que cuando los estudiantes van al docente para que les asesore o les tutoree el trabajo, ¿qué pregunta el posible tutor? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Y en la medida en que él comienza a expresar lo que quiere, ¿cuál es mi deber? Orientarle. Creo que te puedes ir por aquí, creo que puedes comenzar a revisar estos documentos, creo que debes comenzar entonces a revisar esta literatura para irlo orientando, porque es un trabajo de luz, no es un trabajo de luz. Dice, debe ser relevante y contextualizado. Es decir, debe tener un escenario que me hable de cuál es el comportamiento de ese fenómeno que quiero estudiar en el mundo. ¿Cómo está ese fenómeno que deseo estudiar en el continente en donde estoy? ¿Cómo está en mi país? Y luego me voy a lo local. Y luego, por supuesto, debe estar basado en datos, en los cuales, ¿verdad? A través de esos datos o a partir de esos datos crudos que luego tengo que trabajarlos, se va a generar esa información y esas evidencias que voy a ir, percibiendo en la medida que voy avanzando. Por supuesto, en el discurso que me permite expresarles, nos dicen, y es como que para que lo tengamos, por favor, jóvenes, bien claro, ¿qué implica entonces esos pasos para plantear el problema de investigación?
identificar el tema, revisar literatura especializada, delimitar el alcance del problema y formular preguntas de investigación. Acá, entonces, quise mostrarles un ejemplo de cómo debo desarrollar el planteamiento del problema, desde el contexto hasta la justificación. Es decir, el capítulo 1, la sección 1 de su trabajo de investigación comienza con ese planteamiento, y dentro del planteamiento yo tengo que hacer contexto y voy a terminar ese capítulo con la justificación de la investigación. ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué la quiero hacer? Entonces, hay características particulares en el discurso científico. Debe ser un discurso fluido, debe estar articulado para el que lo lee, ¡wow!, le llame la atención eso que está allí disertando. Entonces dice, en el desarrollo de ese planteamiento del problema, de manera didáctica quise establecerlo en 3 pasos. El primero dice que el hilo discursivo puede desarrollarse de manera deductiva. Yo voy a ir describiendo ese fenómeno desde el contexto global, desde lo que está pasando en el mundo con respecto a ese tema, y lo voy a ir decantando hasta que llego al área local. Obviamente, cuando nosotros establecemos un problema de investigación, un trabajo de investigación, hay un título. Y ese título, en la medida que maduramos, en la medida que buscamos información, en la medida que hacemos reflexiones, vamos como que estructurando de mejor manera el título de investigación. Sin embargo, mi planteamiento tengo que desarrollarlo en atención a los constructos, en atención a las variables que están en el título de investigación. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, la investigadora va a trabajar sobre lo que implica las estrategias didácticas para desarrollar competencias o habilidades pedagógicas en el área de biología. Entonces ya ahí eso me centra en lo que voy a comenzar a escribir. Y es una escritura científica, por lo tanto debe estar fundamentada en fuentes soportadas. Entonces dice, el desarrollo del planteamiento del problema debe tener una relación con el título. Recordemos, por favor, las características: sistematicidad. Y también debe redactarse siguiendo un hilo discursivo que va de lo general a lo particular, de manera de dar contexto al estudio y adentrarse en la temática que se investiga. Es un poco incómodo cuando, por ejemplo, un jurado debe leer un trabajo y comienza entonces un discurso muy fluido, pero entonces luego esa fluidez comienza a perderse. Entonces, para que usted pueda llevar la secuencia, tiene que estar subiendo y bajando, porque yo le digo el síndrome del sub y baja. ¿Sí? Tengo que volver y subo, bajo, porque no decanto, no es explícito, no es claro lo que la persona está expresando de ese planteamiento. Debe, por supuesto, acotarse, como es un contexto, debemos referenciar, citar allí qué está pasando con ese fenómeno que estoy estudiando para investigar. ¿Qué han dicho? ¿Qué se tiene? ¿Qué otras investigaciones se han hecho? ¿Cuál es la data? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo está
aunque sea un problema con enfoque cualitativo, me puedo basar en cómo se comporta ese fenómeno en otras latitudes, porque es un trabajo científico y debo fundamentarlo, y la fundamentación debe ser con autores. Es muy desagradable cuando comenzamos a leer un trabajo de investigación y vemos párrafos y más párrafos y párrafos sin justificar. También vamos a ver o podemos encontrarnos con cosas que estamos leyendo y que ya las hemos leído y que no se referencian. Eso se llama plagio. Y recuerden que nosotros estamos formando y la formación debe ser ética y el ejemplo empieza por casa. Bien, no lo olvidemos. Entonces, si vamos a tomar una fuente, necesitamos referenciarla, porque si no estamos plagiando y no es lo propicio. ¿Sabe que es desagradable cuando usted presenta un trabajo y resulta que ese trabajo fue plagiado porque lo presentó otra persona? O cuando usted está atribuyéndose como suyo algo que allí se escribe y no es suyo y es de otra persona. Eso puede generar consecuencias legales y delicadas. Entonces debemos trabajar con la pureza, debemos trabajar de manera genuina, debemos trabajar de manera, digamos, moral, ética. Luego, en el paso 3 dice que debemos entonces, después que hemos hecho ese contexto de qué está pasando a nivel mundial, que han dicho otros autores, que ellos han investigado, cuál es la casuística, cómo se comporta el fenómeno, ¿verdad? Entonces comienzo a ver los síntomas de ese fenómeno a nivel mundial. ¿Cómo está? Y veo ¿qué está ocurriendo? Y ahí comienzo a problematizar mi objeto de estudio, porque es un problema y necesito problematizarlo. ¿Qué dice este autor? Confronto este autor con lo que dice el otro. A veces tenemos una acción no propicia. Citamos el autor, pero no escuchamos la voz del investigador. Y el investigador debe tener, digamos, parafrasear o dar la visión suya con respecto a lo que el investigador dice en atención a lo que usted está investigando. Porque ahí está la producción. Entonces dice, debe problematizarse el objeto de estudio, dice, seguidamente se procede a narrar con precisión la problematización de ese objeto de estudio, es decir, qué está ocurriendo con ese fenómeno, bien sea lo positivo o lo negativo a nivel mundial, a nivel regional, hasta recartar a nivel local. Entonces, en la narrativa que me permiten hacerle, vemos que hay una sistematización y un orden. Del lado derecho de la columna, permítanme leer, por favor, para más o menos tener una idea de cómo debo redactar. Porque recordemos que es una producción científica que la van a leer otros. Y los docentes debemos caracterizarnos por tener un discurso propicio, pero también una escritura propicia. Porque vamos a dar a conocer un trabajo. Y debe ser entendible. ¿Cómo lo entienden ellos? Cuando usted va a vender un producto, valga la analogía, usted trata de que ese producto sea lo más excelso, lo mejor acabado. Cuando usted lleva su trabajo para que una comisión lo revise, ese trabajo debe estar lo más diáfano, lo más claro posible. Por eso no puede improvisar, por eso es disciplinado. Yo no voy a agarrar a lo que dijo aquel o aquel trabajó sobre este, lo que hago es cambiar el título y ya. No. Porque hay un jurado que está tomando parte de su tiempo para leer. Y el jurado quiere leerlo a usted, lo que usted ha dicho, los aportes que usted tiene, cómo usted está, digamos, apreciando el contexto
Y eso está a todos los niveles, sea de pregrado, sea de posgrado, en sus diversas modalidades. Entonces aquí dice, ¿cómo comienza esta autora, esta investigadora, su trabajo? Ella comienza diciendo, durante años, el progreso de las civilizaciones han estado marcados por influencia de la educación como protagonista con el fin de permitir el desarrollo idóneo de cada uno de los ciudadanos. Ya me estoy enfocando. ¿En qué está trabajando esta investigadora? En el área de educación. Luego me dice, es por ello que los países donde la educación es una prioridad demuestran niveles altos de prosperidad y mejor calidad de vida. ¿Sí? Ya ella está generando, oye, ¿qué pasa en esos países donde la educación está avanzada? Ya ella está, más ella está escribiendo, porque investigar en la educación es como un problema, ¿verdad? Luego dice acá, en lo que tiene que ver con organismos que ella cita y otros autores, dice, la educación se considera como una actividad intencional cuyo desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas susceptibles de ser llevadas a cabo. Además, la educación como proceso favorece la formación. Hay otro punto que aquí él está tocando, formación del hombre, pues ayuda a definir lo que la persona proyecta hacia los demás. Y aquí hay una cita. Aquí ella cita a Gutiérrez 2006 y hay una estructura en la manera de citar. ¿Cuál es la norma que en la UPEL se requiere para citar? Esa la tenemos aquí, en el manual. En la sección 5 de este manual, o en la sección 5, allí se explicita una variedad de cómo debemos citar. Y es algo que ustedes tienen que trabajar. Es cuando ustedes, y les invito a los docentes de pregrado que están aquí, les invito a trabajar con sus estudiantes. Las actividades que les manden, procuren que ellos referencien los materiales buscados, de manera que se vayan familiarizando en cómo lo debo hacer. En este manual hay muchas bondades, hay cosas de las cuales la profe Mirle discrepa, pero sin embargo hay cosas muy importantes que debemos tomar. ¿Por qué? Porque es algo que está establecido, y si mi trabajo que estoy haciendo aquí, pues debo quedarme acá. No me puedo salir de aquí. Entonces allí nos dicen cómo citar, cuando las citas son textuales, si tienen más de 40 palabras, cómo lo debo hacer. Si la información que tomé es de un recurso legal, ¿cómo lo debo hacer? Y no es que, qué fastidio el profe o la profe, no. Ustedes están adquiriendo herramientas metodológicas para cuando tengan que llegar a la fase de desarrollar su trabajo de investigación. Entonces, dice, ya, uno de los aspectos, sigue aquí, gracias. Bueno, aquí en el paso 2, habla de los conectores. Todos los párrafos deben estar conectados. En la parte 2 yo estoy desarrollando los síntomas del problema. ¿Qué es lo que está pasando con esa situación? Y luego voy a ver cuáles son las consecuencias de esa situación. Si quieren la presentación, yo se las puedo hacer llegar. Ya en el paso 3 ya voy a comenzar a desarrollar la situación local. ¿Qué está pasando en el área en donde estoy haciendo mi investigación? Y comienzo a
redactar las causas que yo he observado, que he explorado de ese fenómeno que estoy investigando en el área que yo lo estoy haciendo. Y debo explicitar cuáles son las consecuencias si yo no resuelvo esa situación. Entonces, hasta lo que aquí hemos conversado tiene que ver con el planteamiento del problema. Todavía no lo formulo. Y ese planteamiento es esa descripción minuciosa de ese contexto. Suele ocurrir que cuando el estudiante describe el contexto, luego termina diciendo, y ante las disertaciones formulo las siguientes interrogantes. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la formulación del problema? Porque ese es el centro. Entonces, aquí, esa formulación tiene que ver con qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. En este caso, ¿qué quiere hacer esta investigadora? Dice, proponer estrategias didácticas con apoyo tecnológico para que los docentes de biología del liceo tal, ubicado en tal lugar, desarrollen actividades pedagógicas para planificar actividades que fomenten el aprendizaje significativo en el área de biología. Yo ahí estoy contextualizando. ¿Qué voy a investigar? ¿Dónde voy a investigar? ¿Cuándo voy a investigar? ¿A quiénes voy a investigar? Y eso da cabida para que pueda formular mis interrogantes. Entonces, ¿qué pasa con las interrogantes? Ellas ayudan al investigador a aclarar el problema de investigación que se estudia. Tienen que ser claras y van a orientar hacia las respuestas que se buscan con la investigación. A veces uno suele leer y para dar respuesta a la investigación se formulan los siguientes objetivos. Los objetivos de una respuesta. La respuesta me la va a dar la investigación a las interrogantes que le estoy planteando. Esas interrogantes establecen límites, por eso necesito formular el problema. Están completamente relacionadas con el objeto de estudio de investigación y deben aportar conocimiento. De las interrogantes yo voy entonces a formular mis objetivos. Y aquí voy a citar unas proporciones de tiempo. ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de habilidades pedagógicas de los docentes de biología, especialmente en la planificación de actividades que fomenten el aprendizaje? En atención a esas interrogantes formulo los objetivos de mi investigación. Y esos objetivos son los que me van a denotar la finalidad o la intención que yo tengo con esa investigación. Y esos objetivos también deben redactarse claros. Si las interrogantes están claras, los objetivos van a estar claros. Y hay dos tipos. Están los generales y los específicos. Regularmente, los generales son uno. Los específicos son varios. Pueden ser de 3 a 5. El objetivo general va a orientar hacia la totalidad de esa acción cognitiva. Esos objetivos deben tener una relación directa con el título de la investigación. Por eso no me puedo salir de ahí. Yo necesito estar revisando esos objetivos para mantenerme en el camino, si no puedo perderme. Y dice, esos objetivos deben expresar acciones y esas acciones deben generarse de manera afirmativa, usando verbos en infinitivo, describir, indagar, analizar, explicar, comprender. Deben tener un orden de prioridades. Comienzo diagnosticando y al final voy a explicar el fenómeno. Y tanto el objetivo general como los específicos están determinados por el interés del investigador. ¿Qué quiere hacer usted? Aquí tengo un ejemplo entonces del objetivo general, como pudiera proponerse. Dice, proponer estrategias didácticas con apoyo tecnológico para el desarrollo de actividades pedagógicas en docentes de biología del liceo tal, que fomenta el aprendizaje significativo de estudiantes de educación tal en el periodo tal. ¿De dónde salió? Ese es el objetivo que sale del título. Ahora bien, los objetivos específicos de dónde me van a salir, de las interrogantes. En atención al ejemplo de la primera interrogante, dice diagnosticar el nivel de habilidades pedagógicas en los docentes de biología
metodología, especialmente en la planificación de actividades que fomenten el aprendizaje significativo. Y finalmente, vamos entonces a lo que es la justificación de la investigación. ¿Cuál es la razón de lo que estoy investigando? ¿Cuál es esa importancia? Y esa investigación responde al por qué y al para qué llevar a cabo esa investigación. Y ese por qué puede estar sustentado por motivaciones, por inquietudes, por potencialidades en su área del saber, por intereses particulares. Y siempre que nosotros establezcamos la justificación, la debemos relacionar. La relevancia de esa investigación a nivel social, a nivel práctico, a nivel teórico, a nivel metodológico y a nivel de la línea de investigación. Recordemos que todo trabajo de investigación tiene que estar adscrito a una línea de investigación, porque al final ese trabajo va a nutrir la línea de investigación, va a aumentar el bagaje de conocimiento y le va a dar ayuda a otros investigadores para tener un punto de partida. Orienta a otros investigadores y allí se explicita la relevancia de cada uno de ellos. Entonces, acá hay un ejemplo en cuanto a la justificación práctica, en atención al ejemplo que les vengo dando, fortalecer la experiencia docente para la utilización y aplicación efectiva de la tecnología para la planificación de experiencias pedagógicas que cumplan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la tecnología. En la relevancia teórica, contribuir con conceptualización de variables, generar teorías, ¿sí? En el caso de las investigaciones de nivel doctoral. Y en la relevancia metodológica, bueno, puede ser que el instrumento de investigación que utilicé para hacer el peritaje sea un instrumento novedoso, lo creé. Eso es una relevancia metodológica. Y finalmente quiero concluir. Un problema planteado de manera correcta guía todo el proceso investigativo hacia resultados significativos. La investigación rigurosa permite solucionar una problemática y aportar conocimiento valioso para la sociedad. No se quede encasillado en mí, porque no tiene sentido. Debe tener objetivos claros y justificar la investigación, y esto asegura el proceso de las demás secciones del trabajo. Y por supuesto, el próximo paso para ustedes es invitarles a que planteen su problema de investigación. Ya para concluir, quiero entonces traer y aportar una cita de Claude Lévi-Strauss, antropólogo del siglo XX, que dice: el científico no es el hombre que da las respuestas correctas, sino el que hace las preguntas correctas. Bueno, gracias por